En la noche húmeda del 15 de octubre en la Condesa Ciudad de México, Sofía Mendoza tragó la bilis que subía por su garganta mientras su cita a ciegas, Raúl, la recorría con una mirada de desprecio y susurraba: «Pensé que serías más delgada», antes de fingir una llamada de emergencia y abandonarla. Las risas ahogadas de la mesa contigua le quemaron las mejillas como brasas, mientras el camarero recogía el menú con una compasión que dolía más que la humillación. Fue entonces cuando Mateo Herrera, el hombre cuya presencia había silenciado medio restaurante, se levantó de su mesa donde cenaba con su pequeña hija de 8 años, una niña que no había dejado de mirar a Sofía con ojos curiosos y tristes. El eco de sus pasos resonó como truenos en el silencio sepulcral mientras se acercaba el más temido empresario de Polanco, conocido en susurros como el Halcón, extendiendo su mano hacia la mujer que intentaba desaparecer entre las sombras. Esta es la historia de cómo la humillación más dolorosa se transformó en el principio de algo extraordinario. Suscríbete ahora para descubrir cómo una maestra de primaria y un poderoso hombre con secretos oscuros encontraron luz en la oscuridad mutua. Sofía Mendoza había pasado exactamente 47 minutos preparándose para algo que terminó en menos de 10. Frente al espejo de su pequeño apartamento en la colonia Narvarte, había ensayado sonrisas, practicado temas de conversación y ajustado el vestido azul marino que, según su amiga Claudia, disimulaba las curvas problemáticas. Ahora, sentada sola en una mesa para dos del restaurante azul histórico, esas palabras resonaban con una crueldad renovada mientras observaba la silla vacía frente a ella. «¿Desea ordenar ahora o seguirá esperando, señorita?», preguntó el mesero por tercera vez, un hombre mayor cuya voz había pasado gradualmente de la eficiencia profesional a una compasión apenas disimulada. «Creo que ya no vendrá», respondió Sofía, intentando que su voz sonara firme. «Solo la cuenta, por favor». «Pero si no ha consumido nada, señorita». «El agua y el pan, por favor», insistió ella sacando su cartera, determinada a pagar por su dignidad, al menos. El mesero asintió con una mirada que Sofía conocía demasiado bien. La había visto en los ojos de profesores, compañeros, incluso médicos. Una mezcla de lástima y juicio silencioso que parecía decir: «Si tan solo te cuidaras más». La misma mirada que Raúl le había dado antes de murmurar su excusa y salir apresuradamente del restaurante, dejándola plantada, después de evaluar que los 100 kilos de Sofía no coincidían con la chica rellenita pero guapa que le habían prometido. La retirada de Raúl había sido tan obvia que varias mesas cercanas lo notaron. Sofía sintió las miradas, escuchó los susurros, percibió las risitas ahogadas de una pareja joven a su derecha. El restaurante, con su iluminación tenue y atmósfera elegante, de pronto se convirtió en un escenario donde ella protagonizaba una humillación pública. Mientras esperaba la cuenta, Sofía fijó su mirada en las velas de la mesa, concentrándose en su parpadeo para contener las lágrimas. 32 años, maestra de primaria con una maestría en educación especial, propietaria de un pequeño apartamento, dueña de un perro rescatado llamado Frida, y aún así, reducida a una silueta inadecuada en la mirada de un extraño. Fue entonces cuando lo notó: el silencio. Un silencio repentino que se extendió por el restaurante como una ola. Las conversaciones cesaron, las risas se apagaron, incluso el tintineo de cubiertos se detuvo momentáneamente. Sofía levantó la mirada, curiosa a pesar de su vergüenza. Un hombre se había puesto de pie en la mesa diagonal a la suya, alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris oscuro que parecía haber sido cortado específicamente para su cuerpo. Su presencia tenía algo magnético, una autoridad silenciosa que parecía doblar el espacio a su alrededor. Pero lo que captó la atención de Sofía no fue el hombre, sino la pequeña niña sentada a su mesa, que la observaba con ojos grandes y oscuros, tan expresivos que parecían comunicarse sin palabras. El hombre se acercó a su mesa con pasos medidos y seguros. No era apuesto en el sentido convencional.
Su rostro tenía cicatrices sutiles, su nariz había sido rota al menos una vez, y sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, mostraban el tipo de dureza que solo viene de haber visto demasiado. Sofía calculó que tendría unos 40 años, aunque las líneas alrededor de sus ojos sugerían experiencias que envejecían el alma más que el cuerpo. «Disculpe la intromisión», dijo con una voz grave y controlada que combinaba perfectamente con su apariencia. «Mi hija insiste en que la salude». Sofía parpadeó, confundida. La niña seguía en la mesa, observándolos con una intensidad desconcertante. ¿Su hija? El hombre asintió levemente. Paloma cree que nos conocemos. Dice que usted se parece mucho a su maestra de arte del año pasado, una que le enseñó a hacer figuras de papel. Hizo una pausa estudiándola. Me dijo que tenía que venir a preguntar porque está convencida. Antes de que Sofía pudiera responder, la niña se había acercado a ellos, moviéndose con una gracia cautelosa, como si calculara cada paso. Tendría unos 8 años, con un vestido verde esmeralda y el cabello negro recogido en una trenza compleja. Sus ojos, idénticos a los de su padre, brillaban con una inteligencia aguda que Sofía reconoció inmediatamente como la de un niño que ha madurado demasiado rápido. «No soy maestra de arte», aclaró Sofía con una sonrisa suave. «Enseño 3er grado en la primaria Benito Juárez. Quizás me confundes con alguien más pequeña». Paloma la estudió con una intensidad desconcertante. «Haces figuras de papel, ¿verdad?», preguntó la niña. «Puedo verlo en tus manos». Sofía miró sus propias manos, sorprendida. Era cierto que tenía pequeños callos y marcas de cortes de papel. Su hobby, el origami, era una terapia personal que practicaba religiosamente cada noche. «Sí, hago origami», confirmó. «¿Cómo lo supiste?». La niña sonrió, un gesto que iluminó su rostro serio y la hizo parecer brevemente de su edad. «Tienes manos de artista y olvidaste tu grulla». Paloma señaló el pequeño bolso de Sofía, del que asomaba la esquina de una grulla de papel roja, un amuleto que siempre llevaba consigo. El hombre observó el intercambio con una expresión indescifrable. Luego, con un movimiento sorprendentemente fluido, tomó la silla vacía frente a Sofía. «Mateo Herrera», se presentó, extendiendo una mano con cicatrices sutiles en los nudillos. «Y mi hija Paloma», que aparentemente tiene un ojo para detectar artistas del papel. Su apretón de manos fue firme, pero no dominante. Sofía notó un reloj discreto, pero claramente costoso en su muñeca, y la calidad del traje que de cerca revelaba un corte y tela que pocos en México podían permitirse. «Sofía Mendoza», respondió ella, repentinamente consciente de su rímel ligeramente corrido, y el rubor que seguramente aún manchaba sus mejillas. «Maestra de primaria y, sí, aficionada al origami». Paloma tiró suavemente de la manga de su padre. «Papá está sola y tiene mirada triste, como cuando mamá nos dejó», dijo la niña, en lo que pretendía ser un susurro, pero que Sofía escuchó claramente. El comentario golpeó a Sofía como un puñetazo sutil. La observación inocente pero certera de una niña que, evidentemente, conocía el dolor del abandono. Mateo lanzó una mirada rápida a la silla vacía, a la copa de agua intacta frente a Sofía, y algo en sus ojos cambió, un destello de comprensión que fue rápidamente reemplazado por determinación. «Paloma y yo estábamos a punto de ordenar postre», dijo con naturalidad. «Nos honraría que nos acompañara». Antes de que Sofía pudiera formular una respuesta, Mateo hizo un gesto casi imperceptible, y 2 meseros aparecieron instantáneamente. Con una eficiencia sorprendente, trasladaron los cubiertos de Sofía, y en cuestión de minutos estaba sentada en la mesa de los Herrera, aún procesando cómo había ocurrido todo. La mesa de Mateo era claramente la mejor del restaurante, discretamente apartada en un rincón que ofrecía privacidad pero también una vista completa del salón. Sofía notó que, a diferencia de donde había estado sentada antes, aquí no había miradas curiosas. De hecho, parecía haber una burbuja invisible de privacidad alrededor de la mesa que los demás comensales respetaban religiosamente.
Mientras Paloma explicaba con sorprendente elocuencia las virtudes del pastel de chocolate del restaurante, Sofía observó a Mateo Herrera con mayor atención. Había algo en él que no encajaba completamente con la imagen de empresario exitoso. La forma en que sus ojos escaneaban periódicamente el restaurante, cómo había colocado a su hija en la silla más protegida, la manera en que los meseros se comportaban a su alrededor, no solo con respeto, sino con un toque de temor reverencial. ¿Qué tipo de negocio dirige, señor Herrera?, preguntó Sofía cuando Paloma hizo una pausa en su entusiasta descripción de postres. Por favor, llámame Mateo, respondió él, y por primera vez una sonrisa genuina suavizó sus facciones. Importación y exportación principalmente, y algunas inversiones en bienes raíces. La respuesta era perfectamente vaga, y Sofía, que había pasado años enseñando a niños a mentir sobre quién había tomado el último caramelo, reconoció la evasión experta. Pero antes de que pudiera indagar más, Paloma intervino con la franqueza brutal que solo los niños poseen. «Mi papá es dueño de muchas cosas», dijo con orgullo. «Por eso la gente lo mira así». «¿Así como pequeña?», preguntó Sofía genuinamente intrigada. «¿Como si fuera un tiburón?», respondió Paloma con naturalidad. «Mi tutor dice que en los negocios, papá es como un tiburón blanco en un estanque de peces dorados». Mateo lanzó una mirada de reproche juguetón a su hija. «Creo que el señor Velázquez debería concentrarse en enseñarte matemáticas y no analogías cuestionables», dijo, aunque su tono era ligero. «Pero Paloma tiene razón en una cosa. Me he ganado cierta reputación en el ámbito empresarial». Sofía asintió lentamente, recordando vagamente haber escuchado el nombre Herrera en alguna conversación sobre las familias más influyentes de la ciudad. El mesero llegó con los postres, un elaborado pastel de chocolate para Paloma, un sorbete para Mateo y para Sofía, sin que ella hubiera ordenado, una rebanada perfecta de pay de limón. «Espero que no te moleste», dijo Mateo ante su expresión sorprendida. «Pedí que te trajeran la especialidad de la casa. Si prefieres otra cosa...» «No, el pay de limón es mi favorito», respondió Sofía, genuinamente asombrada. «¿Cómo lo supiste?». Algo indefinible cruzó el rostro de Mateo, una emoción que apareció y desapareció tan rápido que Sofía no pudo identificarla. «Una corazonada», respondió simplemente, aunque sus ojos reflejaban algo más complejo. «Pareces del tipo que aprecia el equilibrio entre lo dulce y lo ácido». La cena continuó con una naturalidad sorprendente. Paloma dirigía gran parte de la conversación, saltando entre temas con el entusiasmo característico de su edad, pero con un vocabulario y perspicacia que hablaban de una educación privilegiada y una inteligencia natural. Mateo intervenía ocasionalmente, principalmente para moderar el entusiasmo de su hija, pero Sofía notó cómo la observaba atentamente cada vez que hablaba, como evaluando cada palabra, cada gesto. Para cuando terminaron el postre, Sofía se sentía inexplicablemente cómoda en presencia de estos extraños. La humillación anterior, aunque no olvidada, había sido relegada a un segundo plano por esta inesperada velada. «Es tarde», dijo finalmente, mirando su reloj con sorpresa. «¿Debería irme? Mañana tengo clases temprano». «Por supuesto», asintió Mateo, haciendo otro de esos gestos sutiles que inmediatamente trajo al mesero con la cuenta, que firmó sin siquiera mirarla. «¿Nos permitirías llevarte a casa? Tenemos el coche afuera». La cautela instintiva de Sofía se activó brevemente. «Es muy amable, pero puedo tomar un Uber». «Insisto», dijo Mateo, su tono cortés pero con un filo que sugería que no estaba acostumbrado a que le negaran nada. «Las calles no son seguras a esta hora, y sería un honor para nosotros asegurar que llegues bien». Antes de que Sofía pudiera protestar nuevamente, Paloma tomó su mano. «Por favor, Sofía. Así podré mostrarte mis dibujos en el iPad. Tengo muchos de animales de origami que he visto en videos». La sinceridad en los ojos de la niña derritió sus reservas. Además, pensó Sofía, ¿qué clase de secuestrador llevaría a su hija pequeña? «Está bien, gracias», concedió finalmente. El cambio en el restaurante cuando se levantaron fue sutil, pero innegable. Los meseros aparecieron como por arte de magia para retirar sus sillas.
El gerente materializó de la nada para despedirlos personalmente, y los comensales ajustaron discretamente sus posturas para no mirar directamente a Mateo mientras se dirigía a la salida, con una mano ligeramente apoyada en la espalda baja de Sofía en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Afuera, el contraste entre la noche de octubre y la calidez del restaurante hizo que Sofía se estremeciera ligeramente. Inmediatamente, Mateo se quitó su saco y lo colocó sobre sus hombros con un movimiento fluido que hablaba de años de caballerosidad practicada. El aroma de su colonia, algo fresco y amaderado con un toque de especias, la envolvió junto con el calor residual de su cuerpo. Un Suburban negro con vidrios polarizados esperaba justo frente a la entrada. Un hombre corpulento con el cabello rapado y un traje oscuro mantenía la puerta abierta. Lo que llamó la atención de Sofía fue el bulto apenas disimulado bajo su chaqueta y la forma en que sus ojos, fríos y evaluadores, escanearon la calle antes de asentir levemente hacia Mateo. «Miguel, llevaremos a la señorita Mendoza a su casa», dijo Mateo, mientras ayudaba a Paloma a subir al vehículo. «Vive en Narvarte». Sofía no recordaba haberle mencionado dónde vivía. El interior del Suburban era espacioso y lujoso, con asientos de cuero negro y lo que parecían ser divisiones a prueba de sonido entre la cabina del conductor y el compartimiento trasero. Paloma inmediatamente sacó un iPad de un compartimento lateral y comenzó a mostrarle a Sofía su colección de dibujos digitales, comentando cada uno con entusiasmo infantil. Mientras la niña hablaba, Sofía era agudamente consciente de la presencia de Mateo a su lado. No la tocaba, manteniendo una distancia respetuosa, pero había algo en su proximidad que la hacía extremadamente consciente de cada centímetro de su propio cuerpo. «¿Cómo supiste dónde vivo?», preguntó finalmente, interrumpiendo una explicación de Paloma sobre un elefante de origami particularmente complicado. Paloma se quedó inmóvil, mirando a su padre con expresión repentinamente cauta. Mateo mantuvo su expresión imperturbable, pero algo cambió en la atmósfera del vehículo. «Lo siento», dijo finalmente su tono medido. «Cuando Miguel fue a traer el auto le pedí que verificara tu dirección, una precaución que tomo habitualmente». Hizo una pausa, estudiándola. «Mi posición me ha hecho cauteloso, quizás excesivamente». «Tu posición como importador y exportador», dijo Sofía, dejando que la incredulidad coloreara ligeramente su tono. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, curvó los labios de Mateo. Entre otras cosas, el viaje continuó en un silencio cargado que ni siquiera el parloteo renovado de Paloma logró disipar completamente. Cuando el Suburban finalmente se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Sofía en una tranquila calle de Narvarte, Miguel salió inmediatamente para abrir la puerta, su mirada vigilante recorriendo la calle desierta. «Gracias por la velada», dijo Sofía, devolviendo el saco a Mateo. «Ha sido inesperada». «A veces lo inesperado es precisamente lo que necesitamos», respondió él, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente expuesta y protegida. «Me gustaría volver a verte, Sofía». No era una pregunta, pero tampoco una orden. Algo en el medio, una declaración de intenciones que esperaba reciprocidad. Antes de que Sofía pudiera formular una respuesta coherente, Paloma se inclinó desde su asiento. «Por favor, di que sí. ¿Podrías enseñarme a hacer esas grullas? ¿Sabes que si haces 1000, conceden un deseo?» «Conozco la leyenda», respondió Sofía con una sonrisa. «Se llama Sembasuru». «Entonces ese es un sí», dijo Mateo, sacando una tarjeta del bolsillo interior de su camisa y extendiéndosela. «Mi número personal. Llámame cuando te resulte conveniente». La tarjeta era simple pero elegante. Mateo Herrera, en letras negras sobrias, un número telefónico, nada más. Ni título, ni empresa, ni dirección. El tipo de tarjeta que solo dan quienes son lo suficientemente importantes para no necesitar explicar quiénes son. «Lo pensaré», respondió Sofía, tomando la tarjeta. «Por supuesto». Mateo inclinó levemente la cabeza, un gesto que en él parecía tanto una concesión como una certeza de que eventualmente obtendría lo que deseaba.
Miguel te acompañará hasta tu puerta. No es necesario, estoy a unos pasos. Insisto, esta vez el tono no dejaba lugar a discusión. Miguel ya estaba fuera, esperando con expresión imperturbable. Sofía se despidió de Paloma, quien le dio un abrazo sorprendentemente fuerte para su pequeño tamaño, y salió del vehículo. Al volverse para una última despedida, captó algo en la expresión de Mateo, una vulnerabilidad momentánea que contradecía todo lo que había observado de él hasta ahora. Miguel la escoltó hasta la puerta sin decir palabra. Solo cuando Sofía introdujo la llave en la cerradura, habló por primera vez. Su voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño. «El señor Herrera rara vez invita a desconocidos a su mesa», dijo, manteniendo la mirada fija en la calle. «Y Paloma, ella no suele hablar con extraños». Con esa enigmática declaración, inclinó levemente la cabeza y regresó al vehículo, dejando a Sofía con una sensación de haber tropezado inadvertidamente con algo mucho más grande y complejo de lo que podía entender. Dentro de su apartamento, Frida la recibió con entusiasmo, saltando y moviendo la cola como si Sofía hubiera estado ausente durante días en lugar de horas. Mientras acariciaba a su perrita y procesaba los eventos de la noche, Sofía se dio cuenta de que la humillación de Raúl se había desvanecido completamente de su mente, reemplazada por la imagen persistente de unos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de sus cuidadosamente construidas defensas. La tarjeta de Mateo parecía quemar en el bolsillo de su vestido. La sacó y la colocó sobre la mesa de la cocina, observándola como si pudiera revelarle los secretos del hombre que la había salvado de una noche de vergüenza. «¿En qué estás pensando, Sofía?», se reprendió mentalmente. «Es claramente peligroso, y tiene una hija, y probablemente está involucrado en algo ilegal». Pero mientras se preparaba para dormir, la imagen que persistía en su mente no era la de Mateo Herrera, el intimidante hombre que silenciaba restaurantes con su presencia, sino la de la pequeña Paloma, con sus ojos demasiado viejos para su edad y su entusiasmo por las grullas de papel que concedían deseos. Al día siguiente, en la escuela, Sofía encontró difícil concentrarse. Sus alumnos de tercer grado notaron su distracción, especialmente durante la clase de matemáticas, cuando accidentalmente escribió Herrera en lugar de hectárea, al explicar medidas de superficie. «Maestra Sofía, ¿quién es Herrera?», preguntó Juanito, un niño de mejillas redondas y curiosidad implacable. «¿Es su novio?». Las risitas infantiles inundaron el salón mientras Sofía sentía el calor subir a sus mejillas. «Es un error, Juanito. Y ahora, volvamos a las unidades de medida». Durante el receso, buscó en su teléfono Mateo Herrera México, casi por reflejo, sorprendiéndose al encontrar relativamente poca información para alguien que claramente era poderoso. Algunos artículos en secciones de negocios mencionaban Herrera Enterprises como una empresa diversificada con intereses en importación, bienes raíces y servicios financieros. Una foto en una gala de caridad mostraba a un Mateo más joven junto a políticos prominentes. Nada sobre Paloma, ninguna mención de su esposa o exesposa. Lo más intrigante era un breve perfil en una revista económica que mencionaba que Herrera había ascendido rápidamente en el competitivo mercado tras la misteriosa desaparición de varios rivales clave. El artículo terminaba abruptamente, como si el periodista hubiera decidido que era mejor no profundizar en ciertos detalles. «¿Investigando a tu cita de anoche?». La voz de Claudia la sobresaltó. Su amiga y colega de cuarto grado la miraba con una expresión de curiosidad mezclada con preocupación. «No fue una cita», aclaró Sofía, bloqueando rápidamente su teléfono. «Y gracias por preguntarme cómo me fue con Raúl, por cierto». Claudia se sentó a su lado en la sala de maestros. «Lo siento. Raúl me llamó anoche. Fue un idiota, ¿verdad?». «El premio al idiota del año», confirmó Sofía, intentando sonar indiferente. «Me miró como si fuera un espécimen de laboratorio y luego inventó una emergencia para huir». «Imbécil», murmuró Claudia, apretando su mano.
No sé por qué pensé que sería diferente. Juró que tus fotos le parecían preciosas. Obviamente esperaba que hubiera aplicado más filtros o que la cámara hubiera añadido 15 kilos en lugar de quitarlos. Sofía se encogió de hombros. Da igual. No fue tan malo después de todo. Claudia entrecerró los ojos, conociendo demasiado bien a su amiga. ¿Qué pasó después de que el idiota se fuera? Sofía dudó un momento, preguntándose cómo explicar el giro surrealista de los acontecimientos sin sonar como una novela barata. Conocí a alguien, dijo finalmente, optando por la simplicidad. Un hombre y su hija pequeña estaban cenando en la mesa de al lado. La expresión de Claudia cambió de curiosidad a incredulidad absoluta. ¿Conociste a un hombre en el restaurante después de que tu cita te dejara plantada? ¿Qué es esto? ¿Una comedia romántica? No es así, protestó Sofía. La niña pensó que me conocía, que era su maestra de arte o algo así. Se acercaron y terminamos compartiendo el postre. ¿Y este misterioso caballero tiene nombre? Sofía dudó nuevamente. Mencionar a Mateo Herrera en voz alta parecía de alguna manera cruzar un umbral, hacer real algo que todavía podía descartar como una extraña anomalía en su vida ordenada. Mateo, dijo finalmente, y su hija se llama Paloma. Tiene 8 años. Es muy inteligente. Espera. Los ojos de Claudia se agrandaron. ¿Mateo Herrera? ¿Alto? ¿Intimidante? ¿Parece que podría comprarte y venderte sin pestañear? ¿Ese Mateo Herrera? La reacción de su amiga confirmó lo que Sofía ya sospechaba. Mateo era mucho más conocido y temido de lo que su discreta presencia online sugería. ¿Lo conoces?, preguntó con cautela. No personalmente, gracias a Dios. Claudia se inclinó más cerca bajando la voz. Mi hermano trabaja en bienes raíces. Dice que Herrera es intocable. Compra edificios enteros en efectivo y nadie se atreve a cuestionar de dónde viene el dinero. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Sofía, ese hombre no es solo un empresario. ¿Qué estás insinuando exactamente? No insinúo nada. Te lo digo directamente. Hay rumores de que tiene conexiones con gente muy peligrosa, o que él mismo es esa gente peligrosa. El timbre que marcaba el final del receso interrumpió la conversación, salvando a Sofía de tener que procesar completamente esta información. Mientras regresaba a su salón, la tarjeta de Mateo parecía pesar 1 tonelada en el bolsillo de su falda, donde la había transferido esa mañana, casi como un talismán. Esa noche, mientras corregía exámenes en su pequeño comedor, con Frida dormitando a sus pies, Sofía no podía dejar de mirar la tarjeta que ahora estaba sobre una pila de cuadernos. Tan simple, tan elegante, tan peligrosa. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Un número desconocido iluminaba la pantalla. Con el corazón acelerado, contestó. ¿Hola? Silencio por un momento, luego una voz infantil. ¿Sofía? Soy Paloma. Paloma Herrera. ¿Te acuerdas de mí? Sofía se enderezó en su silla, completamente desconcertada. Claro que me acuerdo, Paloma. ¿Cómo conseguiste mi número? Una risita al otro lado de la línea. Papá tiene una lista de contactos en su oficina. Te agregó anoche. Me dejó usar su teléfono porque dijo que quizás no contestarías si llamaba él. La franqueza infantil revelaba más de lo que Mateo probablemente hubiera querido. Sofía no sabía si sentirse halagada o alarmada por el hecho de que ya estuviera en su lista de contactos. ¿Tu papá sabe que me estás llamando? Sí y no. Otra risita. Está trabajando, pero dijo que podía llamarte para invitarte a mi recital de piano el viernes. Es en mi escuela a las 6. ¿Vendrás? La pregunta, formulada con tanta esperanza, golpeó a Sofía en un lugar inesperadamente vulnerable. Se imaginó a la pequeña Paloma practicando piano, probablemente sin una madre que la animara. Es muy amable, Paloma, pero... Por favor. La voz de la niña adquirió un tono de urgencia. Nunca invito a nadie porque a papá no le gusta que venga gente extraña, pero tú no eres extraña, le gustas a papá, lo sé porque sonríe diferente cuando habla de ti. Sofía se encontró sonriendo involuntariamente. ¿Diferente cómo? Como si no doliera, respondió Paloma con la claridad devastadora de los niños. Normalmente cuando sonríe parece que le duele la cara, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Contigo no. Un nudo se formó en la garganta de Sofía.
¿Qué estaba haciendo, considerando involucrarse con un hombre que claramente tenía secretos oscuros, posiblemente peligrosos? Pero la voz esperanzada de Paloma. «Déjame hablar con tu papá primero, ¿de acuerdo?», dijo finalmente. «Si él está realmente de acuerdo, consideraré asistir». «Está aquí mismo», exclamó Paloma con evidente entusiasmo. «Dice que no está escuchando, pero sus orejas están rojas». Hubo un ruido de movimiento y luego la voz grave que había estado rondando los pensamientos de Sofía todo el día. «Sofía, lamento la emboscada telefónica. Paloma puede ser persuasiva. Aparentemente lo lleva en la sangre», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de su tono. Una risa suave, apenas audible. «Touché, sobre el recital, no hay presión. Entiendo completamente si prefieres mantener distancia». Había algo en su voz, una resignación que sugería que estaba acostumbrado a que la gente mantuviera distancia, a ser temido más que bienvenido. «¿Realmente quieres que vaya?», preguntó Sofía, necesitando claridad. «¿O es solo Paloma?». Un silencio breve pero cargado. «La invitación es tanto mía como de ella», respondió finalmente. «Me gustaría verte de nuevo, Sofía, sin la sorpresa de un primer encuentro inesperado». Sofía cerró los ojos, consciente de que estaba en una encrucijada. Lo sensato sería declinar educadamente, bloquear su número y olvidar esta extraña interrupción en su vida ordenada. Lo sensato sería escuchar las advertencias apenas veladas de Claudia. Pero cuando habló, sus palabras contradijeron toda sensatez. «¿A qué hora dijiste que era el recital?». El viernes por la tarde, Sofía se encontró frente al imponente edificio del Colegio Americano de Ciudad de México, una institución privada donde el año escolar costaba más de lo que ella ganaba en 2 años como maestra en una escuela pública. Vestía un sencillo vestido verde botella que había comprado específicamente para la ocasión y sostenía un pequeño ramo de flores blancas para Paloma. Mientras dudaba en la entrada, un hombre joven vestido con un traje oscuro se acercó a ella. «¿Señorita Mendoza?». Su tono era respetuoso pero vigilante. «Soy David, asistente del señor Herrera. Me pidió que la escoltara al auditorio». La formalidad del señor Herrera no pasó desapercibida para Sofía. Tampoco el bulto apenas disimulado bajo el saco de David, similar al que había notado en Miguel. El colegio americano era tan impresionante por dentro como por fuera, con instalaciones que parecían más apropiadas para una universidad de élite que para una escuela primaria y secundaria. David la guió a través de pasillos amplios y luminosos hasta llegar a un auditorio modernamente equipado, donde ya se congregaban padres elegantemente vestidos. «El señor Herrera ha reservado un asiento para usted», dijo David, conduciéndola hacia la tercera fila, donde un lugar estaba marcado con un pequeño cartel que decía simplemente «reservado». Lo que Sofía notó inmediatamente fue el espacio vacío alrededor del asiento reservado. A diferencia del resto del auditorio, donde los padres se sentaban en grupos charlando animadamente, esta sección parecía tener una zona de exclusión invisible. Cuando tomó asiento, sintió las miradas curiosas de varios asistentes, rápidamente desviadas cuando intentaba hacer contacto visual. La sensación era desconcertante, como si hubiera entrado inadvertidamente en un territorio marcado. Unos minutos después, un murmullo recorrió el auditorio. Mateo Herrera había llegado. Vestía un traje azul marino impecable que hacía que todos los demás padres, a pesar de sus ropas obviamente caras, parecieran ligeramente desaliñados en comparación. Su presencia alteraba el ambiente, creando ondas de tensión y atención que se extendían desde su persona como un campo gravitacional. Cuando sus ojos encontraron los de Sofía, algo cambió en su expresión. La máscara de fría indiferencia que mostraba al resto del mundo se suavizó ligeramente, y sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Se acercó a ella con pasos medidos, consciente pero aparentemente indiferente a las miradas que los seguían. «Viniste», dijo simplemente al sentarse junto a ella, como si su presencia fuera simultáneamente lo más sorprendente y lo más natural del mundo. «Le prometí a Paloma», respondió Sofía,
súbitamente consciente de la simplicidad de su vestido comparado con los atuendos de diseñador que lucían las otras madres. A Paloma, por supuesto. Había un toque de humor en su voz. Te ves hermosa, por cierto. El cumplido, entregado con la misma certeza tranquila con la que Mateo parecía decir todo, hizo que Sofía se sonrojara. Gracias. No estaba segura de qué era apropiado para un recital escolar. La confianza es siempre apropiada, respondió él, sus ojos recorriendo brevemente su figura con una apreciación que no era lasciva, sino valorativa, como quien reconoce algo genuinamente valioso. Y tú la llevas bien. Antes de que Sofía pudiera responder, las luces se atenuaron y el director del departamento de música subió al escenario para dar la bienvenida. El recital comenzó con los alumnos más jóvenes interpretando piezas sencillas, avanzando gradualmente hacia composiciones más complejas con los estudiantes mayores. Cuando finalmente fue el turno de Paloma, Sofía sintió a Mateo tensarse ligeramente a su lado. La niña apareció en el escenario vistiendo un elegante vestido azul celeste, su cabello recogido en un moño perfecto. Se sentó al piano con la gracia y compostura de alguien mucho mayor. Las primeras notas de Claro de Luna de Debussy llenaron el auditorio. Sofía contuvo el aliento sorprendida tanto por la elección, una pieza notoriamente difícil para alguien tan joven, como por la interpretación. Paloma tocaba con una sensibilidad técnica impresionante, pero era la emoción en su interpretación lo que realmente destacaba, una profundidad de sentimiento que parecía incongruente con sus 8 años. Sofía miró de reojo a Mateo, y lo que vio la conmovió profundamente. Su rostro, usualmente tan controlado, mostraba una vulnerabilidad desnuda, un orgullo mezclado con un dolor antiguo que transformaba completamente sus facciones. En ese momento no era el intimidante hombre de negocios, sino simplemente un padre abrumado por el talento de su hija. Cuando Paloma terminó, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallara el aplauso. Mateo fue el primero en ponerse de pie, y Sofía lo siguió inmediatamente. La niña hizo una pequeña reverencia, sus ojos buscando y encontrando los de su padre primero, y luego, con evidente alegría, los de Sofía. Después del recital, hubo una pequeña recepción en el patio de la escuela. Paloma corrió hacia ellos tan pronto como pudo escapar de las felicitaciones de sus maestros. «¡Viniste!», exclamó, lanzándose a los brazos de Sofía con un entusiasmo que la tomó por sorpresa. «¿Te gustó? ¿Toqué bien?» «Estuviste maravillosa», respondió Sofía con sinceridad, entregándole el pequeño ramo. Nunca había escuchado a alguien tan joven interpretar esa pieza con tanta emoción. Paloma aceptó las flores con una sonrisa radiante. «Mamá solía tocarla», dijo, su voz bajando ligeramente, antes de irse. Mateo colocó una mano protectora en el hombro de su hija. «Y tú la has hecho tuya ahora, pequeña», dijo con gentileza. «Estoy muy orgulloso». Algo en la dinámica entre padre e hija conmovió a Sofía profundamente. La combinación de fuerza y vulnerabilidad, de protección feroz y amor evidente, fuera quien fuera Mateo Herrera, fuera cual fuera su ocupación real, su devoción por su hija era innegable. Un hombre que Sofía reconoció como el director del colegio se acercó a ellos, su sonrisa profesional apenas ocultando un nerviosismo evidente. «Señor Herrera, qué placer tenerlo con nosotros esta tarde. Paloma estuvo excepcional, como siempre». Hizo una pausa notando a Sofía, y veo que nos acompaña una invitada especial. «Sofía Mendoza», la presentó Mateo. Una amiga cercana de la familia. La formalidad de la introducción, junto con la clara implicación de que Sofía pertenecía de alguna manera a su círculo íntimo, no pasó desapercibida. «Un placer, señorita Mendoza», dijo el director con una reverencia ligera. «Cualquier amiga del señor Herrera es bienvenida en nuestra institución». La deferencia era casi cómica en su intensidad, y Sofía tuvo que contener una sonrisa. El director se excusó rápidamente, claramente aliviado de poder alejarse. «¿Y siempre provocas ese efecto en la gente?», preguntó Sofía cuando estuvieron nuevamente solos. Paloma, momentáneamente distraída por una compañera de clase que había venido a felicitarla. «¿Qué efecto?».
respondió Mateo, aunque la leve curvatura de sus labios sugería que sabía exactamente a qué se refería. Miedo apenas disimulado con una capa de respeto. El director parecía a punto de pedir tu bendición para continuar respirando. Mateo la miró con renovado interés, como si su franqueza fuera un descubrimiento fascinante. La gente tiende a ser cautelosa conmigo, admitió finalmente. ¿Por tus negocios de importación y exportación? Presionó Sofía, decidiendo que si iba a adentrarse más en la vida de los Herrera, necesitaba al menos aproximaciones de verdad. Mateo mantuvo su mirada fija en la suya, evaluándola. Porque saben que protejo lo que es mío, respondió finalmente, con todos los medios necesarios. La implicación era clara y deliberada. No estaba confesando nada específico, pero tampoco estaba pretendiendo ser algo que no era. ¿Y qué es tuyo, exactamente?, preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. La sonrisa de Mateo se profundizó, revelando por primera vez un atisbo de dientes perfectamente blancos. Esa, Sofía, es una lista que se encuentra en constante evolución. La intensidad de su mirada dejó claro que no estaba hablando solo de propiedades o negocios. Antes de que Sofía pudiera procesar completamente la implicación, Paloma regresó, salvándola de tener que formular una respuesta. «Papá, ¿puede Sofía venir a cenar a casa? Quiero mostrarle mi colección de grullas y la habitación donde practico piano». Mateo miró a su hija con una expresión que mezclaba indulgencia y cautela. «Eso depende de Sofía», respondió. «Tiene sus propios compromisos, Paloma». La niña se volvió hacia Sofía con ojos suplicantes. «Por favor». «José, nuestro cocinero, hace la pasta más deliciosa del mundo». Sofía miró a Mateo, buscando alguna indicación de sus deseos reales. Su expresión era neutral, pero sus ojos comunicaban algo más complejo. Una mezcla de esperanza y resignación, como si deseara su compañía pero estuviera acostumbrado a que la gente encontrara excusas para mantener distancia. «Me encantaría», se escuchó decir Sofía, y la sonrisa que iluminó el rostro de Paloma valió cualquier riesgo que pudiera estar asumiendo. El camino a la casa de los Herrera fue revelador. Salieron de la ciudad hacia las colinas exclusivas de Interlomas, donde las residencias se hacían progresivamente más grandes y aisladas. El Suburban de Mateo, conducido por Miguel, con David en el asiento del copiloto, pasó por 2 puntos de control de seguridad antes de llegar a una zona donde las propiedades estaban separadas por hectáreas de terreno cuidadosamente ajardinado. Finalmente, se detuvieron frente a un imponente portón de hierro forjado que se abrió silenciosamente a su aproximación. Un camino circular bordeado de árboles llevaba a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura moderna. Líneas limpias, enormes ventanales y múltiples niveles que se integraban perfectamente con el paisaje montañoso. «Bienvenida a casa», dijo Mateo mientras Miguel abría la puerta para ellos. Sofía salió del vehículo, momentáneamente sin palabras. Había esperado algo lujoso, pero esto superaba sus expectativas. La propiedad irradiaba no solo riqueza, sino un tipo particular de poder, el tipo que permite crear un mundo propio, separado del resto de la sociedad. Paloma tomó su mano, tirando ansiosamente. «Ven, te mostraré mi piano primero, y luego mi habitación». El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Techos altos, arte contemporáneo original en las paredes, muebles que combinaban minimalismo moderno con toques de calidez tradicional mexicana. Lo que más impactó a Sofía, sin embargo, fue el personal. Al menos media docena de personas parecían materializarse para atender sus necesidades, desde tomar sus abrigos hasta ofrecer bebidas, todos moviéndose con la eficiencia silenciosa que solo viene de años de servicio en las más altas esferas. «Sigue a Paloma», dijo Mateo notando su asombro. «Yo necesito ocuparme de algo brevemente. Los alcanzaré para la cena». Paloma guió a Sofía con entusiasmo por la mansión, mostrándole primero la sala de música, un espacio acústicamente perfecto con un Steinway de cola negro que debía valer más que el edificio entero donde vivía Sofía. Luego la llevó por interminables pasillos hasta su habitación,
Un espacio sorprendentemente normal para una niña de su edad, con paredes pintadas de un azul suave y una colección impresionante de libros y juguetes educativos. En un rincón, tal como había prometido, había cientos de grullas de origami colgando de hilos transparentes, creando la ilusión de que volaban libremente. «Llevo 237», dijo Paloma orgullosamente. «Todavía me faltan muchas para los 1000». «Es impresionante», comentó Sofía con genuina admiración. «¿Cuál es tu deseo?» La sonrisa de Paloma se desvaneció ligeramente. «No puedo decirlo o no se cumplirá, pero tiene que ver con papá». Antes de que Sofía pudiera indagar más, una mujer de mediana edad con uniforme formal de ama de llaves apareció en la puerta. «Señorita Paloma, la cena estará lista en 20 minutos. Su padre pide que usted y la señorita Mendoza se reúnan con él en el comedor principal». «Gracias, Carmen», respondió Paloma con la cortesía practicada de los niños criados en ambientes formales. «Estaremos allí pronto». Cuando Carmen se retiró, Paloma miró a Sofía con una intensidad que recordaba inquietantemente a su padre. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, de repente seria. «Por supuesto. ¿Te da miedo mi papá?». La pregunta, tan directa y vulnerable, sorprendió a Sofía. Pensó cuidadosamente antes de responder, consciente de la importancia que Paloma daría a sus palabras. «Tu papá es intimidante», dijo finalmente. «Tiene una presencia muy poderosa, pero no me da miedo». «¿Por qué no?». «A todos los demás sí». Sofía se sentó en el borde de la cama de Paloma, invitando a la niña a acompañarla. «Verás, Paloma, he aprendido que las personas son mucho más complejas de lo que parecen a primera vista. Tu papá puede parecer intimidante, pero también he visto cómo te mira cuando tocas piano. He visto cuánto te ama y cómo te protege. Esas cosas me dicen mucho más sobre quién es realmente que cualquier otra cosa». Paloma asintió lentamente, procesando sus palabras. «Mamá tenía miedo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Por eso se fue». El corazón de Sofía se encogió. Estaba entrando en territorio peligroso, conversaciones para las que no tenía contexto ni derecho. «A veces las personas toman decisiones difíciles por razones complicadas», respondió cautelosamente. «No siempre entendemos por qué los adultos hacen lo que hacen». Paloma la miró con una sabiduría que parecía extrañamente fuera de lugar en su rostro infantil. «Pero tú no te irás, ¿verdad? Al menos no porque tengas miedo». La pregunta, cargada de esperanza y vulnerabilidad, golpeó a Sofía en lo más profundo. Esta niña, claramente marcada por el abandono materno, estaba buscando garantías que nadie podía dar honestamente. «No puedo prometer lo que pasará en el futuro, Paloma», dijo suavemente. «Pero puedo prometerte que cualquier decisión que tome será porque es lo correcto, no por miedo». La respuesta pareció satisfacer a la niña, que asintió solemnemente. «Es hora de bajar», dijo, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Papá se pone nervioso cuando lo hacemos esperar». El comedor principal era un espacio imponente, con una mesa que podría acomodar fácilmente a 20 personas, actualmente configurada más íntimamente para 3. Mateo esperaba de pie junto a una pared de cristal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad iluminada en la distancia. Había cambiado su traje formal por ropa más casual, pantalones oscuros y una camisa de manga larga arremangada hasta los codos, revelando antebrazos musculosos marcados con cicatrices antiguas que parecían contar historias que Sofía no estaba segura de querer conocer. Se volvió cuando entraron, y su expresión al ver a Sofía y Paloma juntas provocó una calidez inesperada en su pecho. Por un breve momento parecía un hombre normal, simplemente feliz de ver a su hija y a una invitada que le agradaba. «¿Te ha dado Paloma el recorrido completo?», preguntó mientras se acercaba para ayudarlas con sus sillas. «Casi», respondió Sofía. «Su colección de grullas es impresionante». «Ha sido persistente con eso», dijo Mateo con orgullo evidente. «Cuando Paloma decide algo, no hay poder en la tierra que pueda disuadirla». «Me pregunto de quién lo habrá heredado», comentó Sofía con una sonrisa. La cena fue servida por un personal discreto que aparecía y desaparecía con precisión coreografiada. La comida era excepcional, platos gourmet
que combinaban tradiciones mexicanas con técnicas francesas e italianas. A pesar del entorno formidable, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Paloma dominó gran parte de ella, saltando entre temas con el entusiasmo propio de su edad, mientras Mateo intervenía ocasionalmente con comentarios o preguntas que revelaban un conocimiento profundo de los intereses de su hija. Sofía se encontró relajándose gradualmente, disfrutando de la dinámica entre padre e hija. Había algo conmovedor en ver a este hombre, claramente poderoso y posiblemente peligroso, rendirse completamente ante el entusiasmo infantil de Paloma. Fue solo cuando la niña se retiró después del postre, enviada a prepararse para dormir con la promesa de que Sofía vendría a despedirse antes de marcharse, que la atmósfera cambió sutilmente. Mateo sugirió que tomaran una copa en la terraza, y Sofía se encontró siguiéndolo a través de puertas corredizas hacia un espacio exterior impresionantemente diseñado, con una piscina infinita que parecía fundirse con las luces de la ciudad en la distancia. «Tu casa es extraordinaria», comentó Sofía mientras Mateo le entregaba una copa de vino tinto, aunque imagino que «casa» es un término que no le hace justicia. «Es un refugio», respondió él, sus ojos escaneando brevemente el horizonte con una vigilancia que parecía habitual. «Un lugar donde Paloma puede crecer protegida». ¿Protegida de qué exactamente? La pregunta escapó de los labios de Sofía antes de que pudiera filtrarla. Mateo la miró largamente, como evaluando hasta dónde podía confiar en ella. «Del mundo que construí», dijo finalmente, «y de las consecuencias de mis decisiones». La franqueza de su respuesta sorprendió a Sofía. No era una confesión específica, pero tampoco una evasión. «Mateo», dijo ella, decidiendo que si él podía ser directo, ella también. «¿Qué haces realmente? Y por favor, no me digas importación y exportación». Una sonrisa tenue cruzó su rostro. «¿Qué crees que hago, Sofía? Creo que eres alguien con suficiente poder para hacer que un director de escuela tiemble, para tener seguridad armada constantemente, para poseer una propiedad que parece una fortaleza disfrazada de mansión». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Y creo que parte de ese poder proviene de actividades que no aparecerían en una declaración de impuestos tradicional». Mateo dio un sorbo a su vino, sus ojos nunca dejando los suyos. «Hace 15 años», dijo finalmente, «heredé un pequeño negocio familiar, distribución principalmente. Mi padre había construido conexiones sólidas, rutas eficientes, lealtades fuertes, pero también había creado enemigos, y esos enemigos pensaron que con su muerte podrían tomar lo que era nuestro». Hizo una pausa, sus ojos momentáneamente perdidos en algún recuerdo distante y claramente doloroso. «Tuve que tomar decisiones, Sofía. Decisiones que aseguraran no solo la supervivencia de nuestros intereses, sino la protección de nuestra gente. Con el tiempo, esas decisiones construyeron una reputación, y con esa reputación vino una responsabilidad hacia quienes dependen de mí. ¿Incluida Paloma? Especialmente Paloma». Su voz adquirió un filo protector. «Todo lo que hago, cada decisión que tomo, es para garantizar que ella tenga opciones que yo nunca tuve, para que pueda elegir un camino diferente». Sofía absorbió sus palabras, leyendo entre líneas lo que Mateo no estaba diciendo explícitamente. «Su madre», comenzó cautelosamente. «No pudo manejar la realidad de nuestra vida», respondió Mateo, su tono repentinamente plano. «No la culpo. Estábamos jóvenes. Pensé que podría mantenerla aislada de ciertos aspectos. Cuando Paloma tenía 3 años, Elena descubrió cosas que no debería haber visto. Se fue al día siguiente. Divorcio expedito, custodia completa para mí, con la condición de que nunca la contactáramos. Hasta donde Paloma sabe, su madre simplemente decidió que no podía ser madre. El dolor en su voz era palpable, aunque claramente controlado por años de práctica. «Lo siento», dijo Sofía suavemente. «Fue lo mejor», respondió Mateo, con una finalidad que sugería que había llegado a términos con esta verdad hace mucho tiempo.
Intento darle a Paloma todo lo que necesita: educación, cultura, seguridad. Pero hay cosas que no puedo proporcionarle, por mucho que lo intente. Sofía pensó en la habitación de Paloma, en las grullas colgando del techo, en el deseo no revelado que la niña guardaba en su corazón. ¿Por eso me invitaron al recital? ¿Para darle a Paloma algo que le falta? Mateo la miró directamente, y por primera vez, Sofía vio vulnerabilidad completa en sus ojos. Paloma necesita en su vida a alguien que no tenga miedo de estar cerca de nosotros, dijo simplemente. Alguien que pueda mostrarle que existe un mundo más allá de estas paredes donde no todos la juzgan por mi reputación. ¿Y tú?, preguntó Sofía, sorprendiéndose con su audacia. ¿Qué necesitas tú, Mateo? Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Su cercanía no era amenazante, pero sí intensamente presente, como un campo gravitacional alterando el espacio alrededor de ellos. Lo mismo, respondió en voz baja. Alguien que vea más allá de lo que el mundo cree que soy. Alguien que no se encoja cuando entro en una habitación. Alguien como tú, Sofía. Su nombre en los labios de Mateo sonaba como algo precioso, algo raro que él valoraba profundamente. Sin pensarlo, Sofía alzó una mano para tocar su rostro, sus dedos trazando ligeramente la línea de su mandíbula. Sintió la tensión en sus músculos, como si estuviera acostumbrado a contener cada emoción, cada respuesta. «Debería tener miedo de ti», susurró. «Todo me dice que debería salir de aquí y nunca mirar atrás». «¿Y por qué no lo haces?». La pregunta era genuina, casi vulnerable en su honestidad. «Porque vi cómo miraste a Paloma cuando tocaba Debussy», respondió Sofía. «Porque entiendo lo que es sentirse juzgado por cómo te ves, por lo que los demás asumen sobre ti, porque cuando estoy contigo me siento vista, realmente vista». La última barrera en los ojos de Mateo pareció disolverse. Con una gentileza que contradecía completamente su apariencia intimidante, colocó una mano sobre la de ella, manteniéndola contra su rostro. «Eres peligrosa, Sofía Mendoza», dijo con una media sonrisa. «Más de lo que imaginas». «¿Yo? ¿La inofensiva maestra de primaria?» «Precisamente». Su sonrisa se profundizó. «Los hombres en mi posición no se permiten vulnerabilidades. Y, sin embargo, aquí estoy, mostrándote las mías después de apenas conocerte». El momento entre ellos se extendió, cargado de posibilidades. La mano de Mateo se deslizó para rodear su cintura, atrayéndola ligeramente hacia él, su intención clara en sus ojos. Sofía sintió que su corazón aceleraba, una mezcla de anticipación y nerviosismo recorriendo su cuerpo. Pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, un discreto carraspeo interrumpió el momento. Miguel estaba en la entrada de la terraza, su expresión profesionalmente neutral. «Lo siento, señor», dijo. «La señorita Paloma está preguntando por la señorita Mendoza. Dice que no se irá a dormir hasta que se despida». Mateo cerró los ojos brevemente, una sonrisa resignada formándose en sus labios. «Parece que mi hija tiene un timing impecable», murmuró, retrocediendo ligeramente pero manteniendo su mano suavemente en la cintura de Sofía. «Será mejor que vayas. Cuando Paloma se propone algo, no hay fuerza en la tierra que la detenga». «Como su padre», comentó Sofía con una sonrisa. El camino de regreso a través de la mansión le dio a Sofía tiempo para procesar lo que casi había ocurrido. Estaba a punto de besar a un hombre que, por sus propias insinuaciones, operaba en el lado oscuro de la ley. Un hombre cuya reputación inspiraba temor, cuya vida estaba envuelta en secretos y potencialmente violencia. Y sin embargo, mientras se acercaba a la habitación de Paloma, lo que dominaba sus pensamientos no era miedo, sino una extraña sensación de reconocimiento, como si hubiera encontrado una pieza que no sabía que faltaba en el rompecabezas de su vida. Paloma estaba sentada en su cama, ya en pijama, pero claramente decidida a mantenerse despierta hasta ver a Sofía. Sus ojos se iluminaron cuando la maestra entró en la habitación. «Pensé que te irías sin despedirte», exclamó, estirando los brazos para un abrazo. Sofía se sentó junto a ella, abrazándola con genuino afecto. «Jamás haría eso, pequeña. Te lo prometí, ¿recuerdas?».
Paloma asintió solemnemente. Y tú cumples tus promesas. Puedo verlo. Intento hacerlo siempre, confirmó Sofía. Ahora es hora de que duermas. La niña se acomodó bajo las mantas, pero sus ojos seguían alertas, estudiando a Sofía con esa intensidad tan similar a la de su padre. ¿Volverás a visitarnos?, preguntó finalmente. La pregunta era simple, pero Sofía entendía su peso. Esta niña había visto a su madre marcharse para no regresar jamás. Las promesas, para Paloma, no eran palabras casuales. Si tu padre está de acuerdo, me encantaría volver a visitarlos, respondió con cuidado. Una sonrisa conocedora iluminó el rostro de Paloma. Papá querrá, le gustas mucho. Sonríe diferente cuando habla de ti, como si no doliera, las mismas palabras que había usado por teléfono días atrás. Sofía sintió una oleada de ternura hacia esta niña demasiado perceptiva, demasiado madura para su edad. «Duérmete ya, Paloma», dijo suavemente, ajustando las mantas a su alrededor. «Sueña con grullas de papel y deseos que se cumplen». «Sofía», murmuró la niña, sus ojos ya cerrándose, «¿sabes qué significa mi nombre? Paloma es dove en inglés, ¿verdad? Una ave, un símbolo de paz». La niña asintió, sus palabras ya arrastradas por el sueño. «Papá dice que soy la única paz verdadera que ha conocido jamás». Con esas palabras, Paloma finalmente cedió al sueño. Sofía permaneció sentada a su lado por un momento más, contemplando a esta extraordinaria niña que, como su padre, contenía mucho más de lo que el mundo podía ver a simple vista. Cuando regresó al vestíbulo principal, Mateo la esperaba, su postura aparentemente relajada, pero con una tensión subyacente que Sofía comenzaba a reconocer como su estado habitual. «¿Está dormida?», preguntó. Sofía asintió. Prácticamente a mitad de frase. Ha sido un día intenso para ella. «Para todos, diría yo». Mateo avanzó hacia ella. «Te llevaré a casa». No era una pregunta, pero tampoco una orden, simplemente una declaración de hecho, entregada con la certeza de quien rara vez encuentra oposición. El viaje de regreso transcurrió mayormente en silencio, pero no era un silencio incómodo. Sofía observaba las luces de la ciudad pasar mientras procesaba todo lo que había ocurrido, todo lo que había aprendido sobre los Herrera. A su lado, Mateo parecía igualmente perdido en sus pensamientos, aunque ocasionalmente la miraba de reojo, como comprobando que seguía allí, que no había desaparecido. Cuando el Suburban finalmente se detuvo frente a su edificio, Miguel y David salieron inmediatamente, posicionándose discretamente para garantizar su seguridad. Mateo la acompañó hasta la puerta, manteniéndose a una distancia respetuosa pero protectora. «Gracias por venir esta noche», dijo cuando llegaron a su entrada. Significó mucho para Paloma. «¿Solo para Paloma?», preguntó Sofía, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Los labios de Mateo se curvaron en una sonrisa apreciativa. «Sabes que no». Hizo una pausa, estudiándola. «Sofía, entenderé completamente si después de esta noche decides que es mejor mantener distancia de nosotros. Mi vida, mi mundo, no es para cualquiera». Había resignación en su voz, la de un hombre acostumbrado a que las personas elijan alejarse de él. «¿Y si no quiero mantener distancia?», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su decisión. «¿Y si quiero conocer mejor a Paloma y a ti?». Algo cambió en los ojos de Mateo, una chispa de esperanza tan genuina que transformó momentáneamente sus facciones. «Entonces tendré que advertirte», dijo, su voz bajando a casi un susurro mientras se acercaba a ella. «Los Herrera somos persistentes cuando encontramos algo que valoramos. Y yo te valoro, Sofía Mendoza, más de lo que probablemente sea prudente». Esta vez no hubo interrupción. Con una gentileza que contrastaba con su apariencia intimidante, Mateo enmarcó su rostro entre sus manos y la besó. No fue el beso apasionado, que Sofía medio esperaba, sino algo más significativo, tierno, exploratorio, casi reverente. Un primer paso hacia algo que ambos reconocían como potencialmente transformador. Cuando finalmente se separaron, Sofía vio vulnerabilidad y determinación mezcladas en los ojos de Mateo.
Buenas noches, Sofía, dijo, sus pulgares acariciando ligeramente sus mejillas antes de dar un paso atrás. Te llamaré mañana, si me lo permites. Esperaré tu llamada, respondió ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Mientras observaba el Suburban alejarse, Sofía se dio cuenta de que había cruzado un umbral. El mundo de Mateo y Paloma Herrera era complejo, posiblemente peligroso. Ciertamente no el que había imaginado para sí misma. Y sin embargo, se sentía extrañamente en casa en él, como si hubiera encontrado un espacio donde su propia complejidad, sus propias contradicciones pudieran existir sin juicio. Dentro de su apartamento, Frida la recibió con entusiasmo habitual. Mientras acariciaba a su perrita, Sofía notó algo en su bolso. Una pequeña grulla de papel, perfectamente doblada en papel azul. No recordaba haberla visto antes. La examinó cuidadosamente y descubrió, escrito en letra infantil, en una de las alas, para que puedas hacer tu propio deseo, P. Sofía sonrió, colocando la grulla junto a su propia colección en la repisa. Un símbolo de transformación, de cambio, de posibilidades. Y mientras se preparaba para dormir, descubrió que no tenía miedo, porque había visto más allá del hombre que el mundo temía, había vislumbrado al padre que amaba ferozmente, al hombre capaz de gentileza inesperada, y quizás, pensó mientras se deslizaba entre las sábanas, ese era el tipo de hombre que podía valorarla exactamente como era, sin condiciones ni expectativas. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje. Era de Mateo. Paloma pregunta si vendrás a almorzar el domingo. Dice que tiene 763 grullas más que mostrarte. Yo también tengo cosas que mostrarte, si estás dispuesta a verlas. Buenas noches, Sofía. Con una sonrisa respondió. Dile a Paloma que estaré allí, a ambos. Buenas noches, Mateo. Y así, una maestra de primaria que había sido rechazada por su peso, dio el primer paso hacia un mundo completamente nuevo, guiada no por miedo, sino por la promesa de ser verdaderamente vista, verdaderamente valorada, por un hombre que el mundo temía y una niña que buscaba completar su colección de 1000 grullas de papel para un deseo que, quizás, ya estaba comenzando a hacerse realidad.